El país entero quedó en silencio aquella tarde. Nadie podía creerlo. Miguel Uribe Turbay, joven líder, esposo, padre, había sido arrebatado de este mundo de una forma que aún hoy deja más preguntas que respuestas. 2 meses después, su esposa, María Claudia Tarazona, decide romper el silencio. Durante semanas guardó un duelo silencioso, lejos de los micrófonos, soportando el peso de las miradas, las versiones, las sospechas. Pero hoy, con la voz quebrada y el corazón en pedazos, habla por primera vez. No busca venganza ni fama, solo verdad. Entre lágrimas confiesa que las noches siguen siendo su mayor enemigo, que los recuerdos de Miguel llenan cada rincón de su casa, que sus hijos aún lo buscan en sueños. Pero lo que más estremece no son sus palabras, sino lo que aún calla. Un teléfono guardado en un cajón, mensajes que nunca fueron revelados y una nota que podría cambiar todo lo que se creía sobre su muerte. Esta es la historia de una mujer que amó, perdió y se levantó, de una familia que vive entre el duelo y el misterio. Y de un país que todavía no sabe toda la verdad detrás de la tragedia de Miguel Uribe Turbay. Han pasado 2 meses desde aquella trágica mañana en que el país entero quedó en silencio. 2 meses desde que Miguel Uribe Turbay dejó este mundo, dejando un vacío imposible de llenar. Y ahora, finalmente, su esposa, María Claudia Tarazona, rompe el silencio. No lo hace en una rueda de prensa, ni frente a los flashes de las cámaras. Lo hace con la voz quebrada, con las manos temblorosas, en la intimidad de su hogar. Su tono no busca compasión, busca desahogo. Habla con el corazón, sin discursos, sin protocolo. Han pasado apenas 60 días, pero para ella parece una eternidad. Cuenta que las noches son las más largas. El silencio de la casa, que antes se llenaba con las risas de Miguel y el bullicio de sus hijos, ahora se siente como un eco constante de lo que fue. A veces me despierto y creo que lo escucho llegar, que va a entrar por la puerta con esa sonrisa que siempre traía después del trabajo, dice con la voz temblorosa. Su mirada se pierde cuando recuerda los días en que Miguel jugaba con los niños corriendo por el pasillo, riendo, llenando todo de vida. Hoy, ese pasillo es el lugar más difícil de cruzar. Cada rincón guarda una historia, cada objeto parece hablarle de él. El aroma de su perfume aún permanece en el aire, su ropa sigue colgada en el armario, y aunque muchos le dicen que debería guardarla, ella no puede hacerlo. No es apego, confiesa, es la única forma que tengo de sentirlo cerca. Sus hijos, demasiado pequeños para entender la magnitud de la pérdida, preguntan todos los días por su padre. Mamá, ¿por qué papá no vuelve? Esa pregunta, simple e inocente, la destruye por dentro. A veces logra contener las lágrimas y les responde con ternura. Papá está en el cielo cuidándonos. Pero otras veces no puede. Se encierra en su habitación y llora, abrazando una camisa que aún huele a él, implorando en silencio una respuesta que nunca llega. Ha pasado el tiempo, pero el duelo no se detiene. María Claudia dice que hay días en los que siente su presencia tan real, tan fuerte, que el miedo se mezcla con la esperanza. Una puerta que se cierra sola, una canción que suena sin que nadie la haya puesto, una luz que parpadea. Yo sé que él está aquí, dice. Miguel no se ha ido del todo. A veces siento que me acompaña cuando ya no puedo más. Desde su partida, la vida se convirtió en una lucha constante. Las mañanas ya no huelen a café compartido y el silencio del comedor se vuelve insoportable. La ausencia pesa, pero también le da fuerza. Porque aunque el dolor la consume, María Claudia se aferra a la promesa que le hizo a él, cuidar de sus hijos, proteger su memoria y no dejar que el miedo los venza. No han pasado tantos días desde el funeral, pero cada amanecer es una batalla. Los noticieros siguen hablando de Miguel, de su carrera, de su muerte, de los rumores. Pero nadie habla de lo que verdaderamente importa, la familia que quedó atrás, los hijos que aún esperan una explicación, la esposa que sigue preguntándose por qué. En medio de las lágrimas, María Claudia mira al cielo y susurra una frase que se ha convertido en su oración diaria. Si me escuchas, amor, dame fuerzas para seguir. Y aunque el país lo llora como a un líder, ella lo llora como a su compañero de vida, el hombre que le prometió amor eterno y que, aunque ya no está, sigue siendo su refugio en medio del dolor. Han pasado solo 2 meses, pero para María Claudia Tarazona, el tiempo parece detenido desde el instante en que Miguel cerró los ojos por última vez. Porque hay amores que no terminan con la muerte. Hay ausencias que gritan más fuerte que cualquier palabra.
Y hay silencios que solo pueden romperse cuando el alma, al fin, se atreve a hablar. En público todos la han visto fuerte, erguida, con esa mirada serena que intenta esconder el abismo que lleva dentro. María Claudia Tarazona agradece cada flor, cada aplauso, cada palabra de consuelo. Pero solo ella sabe lo que ocurre cuando se apagan las cámaras y la casa vuelve a quedar en silencio. Detrás de esa fortaleza aparente, se esconde una mujer desgarrada por dentro. A veces siente que está actuando, que la vida la ha obligado a ponerse una máscara que pesa demasiado. Dice que no hay peor momento que cuando sus hijos se duermen y ella queda sola con los recuerdos. Las noches se hacen eternas, los minutos parecen no avanzar y el silencio se vuelve ensordecedor. Ha confesado que todavía no puede entrar a la habitación de Miguel. Desde aquel día, la puerta permanece cerrada. No es que no quiera, es que no puede. Cada vez que intenta girar la manija, el corazón se le encoge. Las paredes guardan su voz, las fotografías su sonrisa, los libros que él leía siguen abiertos como si en cualquier momento fuera a volver. Todo está tal como lo dejó, como si el tiempo se hubiera detenido allí, congelado entre el amor y el dolor. El celular de su esposo, ese mismo que se convirtió en el símbolo de un misterio, lo guarda en un cajón de su habitación. Nadie más puede tocarlo. María Claudia asegura que a veces lo mira, lo toma entre sus manos, siente su peso, su energía, pero no se atreve a volver a abrirlo. No es miedo, dice, es respeto. En ese teléfono está lo último de Miguel, su voz, sus mensajes, sus pensamientos más íntimos. Es el puente invisible entre el hombre que fue y el recuerdo que quedó. Una noche, cuenta, lo sostuvo largo rato como si esperara que volviera a sonar, que su voz se colara por el altavoz diciendo, «Ya llego a casa». Pero el silencio fue absoluto. Entonces entendió que el teléfono ya no era un objeto, sino un testigo. Un guardián silencioso de secretos, de despedidas, de verdades que tal vez nunca se sabrán del todo. María Claudia dice que el dolor la ha vuelto más reflexiva, que la muerte de Miguel le enseñó que el amor verdadero no termina con la partida, solo cambia de forma. Ahora lo siente en cada mirada de sus hijos, en cada decisión que toma, en cada amanecer en el que logra levantarse a pesar del vacío. Ha aprendido que no hay duelo fácil, que nadie está preparado para perder al amor de su vida. Pero también que se puede seguir viviendo, aunque duela. Que honrar a quien amaste no siempre es llorar por su ausencia, sino aprender a vivir con su recuerdo sin dejar que la pena te consuma. Y aunque el mundo la vea fuerte, ella sabe que la verdadera fortaleza no está en no llorar, sino en hacerlo y seguir adelante. Porque el dolor que no se ve, a veces es el más profundo, el que se carga en silencio, con dignidad, con amor, con fe. María Claudia Tarazona siempre supo que estar al lado de un hombre público significaba compartir no solo sus triunfos, sino también sus batallas más oscuras. Sin embargo, nunca imaginó cuánto peso podía tener esa vida política sobre los hombros de Miguel Uribe Turbay. En las entrevistas más recientes, con la voz entrecortada, confesó que hubo noches en que lo veía diferente, más pensativo, más ausente, con la mirada fija en su celular, como si algo lo atormentara. Había momentos en que simplemente se quedaba en silencio, mirando la pantalla, y cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que todo estaba bien. Pero su rostro decía otra cosa. Ahora entiendo que había cosas que él no quería contarme para no preocuparme, relató entre lágrimas. Miguel era un hombre de principios, apasionado por su trabajo, pero también consciente de los riesgos que su cargo implicaba. Las presiones eran constantes. Había reuniones donde regresaba con el semblante cansado, otras donde evitaba hablar de lo ocurrido. María Claudia cuenta que en ocasiones lo escuchó murmurar que la política en el país se había vuelto un campo minado, y que el precio de la verdad era demasiado alto. Aún así, nunca se rindió. No nací para callar, solía repetir con firmeza, incluso cuando el miedo se hacía presente. Para Miguel, su deber era con la gente, con sus ideales, con la promesa de un país más justo. Pero esa convicción también le arrebató la paz.
Cada acto público podía ser el último, cada aparición, un riesgo. María Claudia confiesa que, con el tiempo, comenzó a sentir miedo cada vez que él salía de casa. No era un temor cualquiera, era una intuición que crecía, una sombra que se instalaba en el alma. Las amenazas no eran rumores. Llegaban en mensajes, en llamadas anónimas, en advertencias veladas. Miguel las ignoraba, pero ella sabía que el peligro era real. Ahora, mirando atrás, dice que la política les dio mucho, pero también les quitó lo más valioso, la tranquilidad. Nunca pensé que la vocación de servir pudiera ser tan cruel, dijo entre sollozos. Y aunque hoy trata de mantenerse fuerte, reconoce que cada vez que escucha el nombre de su esposo en una noticia o en un homenaje, el dolor vuelve con más fuerza. Él creía en un país sin miedo, pero ese miedo fue precisamente lo que terminó envolviéndonos. Miguel Uribe Turbay fue un hombre que luchó hasta el final, sin bajar la cabeza, sin dejarse doblegar. Pero detrás del líder, había un ser humano que también temía, que también se cansaba, que también sufría. Y hoy, su esposa, con el corazón roto, repite una frase que parece un eco de su legado. Él se fue con miedo, pero sin rendirse. Semanas después del funeral, cuando el silencio de la casa se volvió insoportable, María Claudia Tarazona reunió el valor que no había tenido antes. En el fondo del cajón donde guardaba las cosas más personales de Miguel, seguía el celular que había sido encontrado tras el atentado. Aún tenía rastros del polvo de aquella tarde trágica. Durante semanas evitó tocarlo. No sabía si estaba preparada para enfrentar lo que pudiera encontrar. Pero un día, sin pensarlo demasiado, lo tomó entre sus manos y presionó el botón de encendido. La pantalla se iluminó. El rostro de Miguel, usado como fondo de pantalla, le devolvió una sonrisa que la desarmó por completo. Le temblaron las manos. Por un momento pensó en apagarlo, en dejarlo todo como estaba, pero algo dentro de ella, quizás una necesidad de respuestas, la impulsó a seguir. Cuando el teléfono terminó de encender, comenzaron a llegar las notificaciones, mensajes, audios, llamadas perdidas. Era como si el tiempo hubiera quedado congelado desde aquel día. Revisó las conversaciones más recientes. Había mensajes de amigos, de su equipo de trabajo, de gente que lo admiraba. Pero, entre todo eso, un archivo le llamó la atención. Tenía un título simple, pero estremecedor, por si algo me pasa. María Claudia sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Abrió el archivo con los dedos temblorosos. Lo primero que vio fue un texto escrito por Miguel, probablemente días antes del atentado. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal, comenzaba la nota. Solo quiero que sepas que los amo más que a nada en este mundo. A ti, María Claudia, te agradezco por tu paciencia, por tu fuerza, por creer en mí incluso cuando el camino se volvió oscuro. A mis hijos quiero que sepan que su padre luchó por un país mejor, aunque eso me haya costado la tranquilidad. No tengan miedo. Sigan adelante. El amor es más fuerte que el miedo. Las lágrimas corrieron por su rostro. María Claudia apretó el teléfono contra su pecho como si así pudiera abrazarlo una vez más. Sintió un dolor indescriptible, pero también una paz que no conocía desde el día de su muerte. Miguel había sabido lo que podía pasar. Había sentido que algo se acercaba, pero no se rindió. Esa nota fue el golpe más duro, pero también el más revelador. En esas líneas entendió que su esposo no solo había sido un político comprometido, sino también un hombre consciente de los riesgos, de las sombras que lo rodeaban, y aún así eligió seguir.
Desde entonces María Claudia guarda ese teléfono como si fuera un relicario. No volvió a abrir aquel archivo, pero lo recuerda palabra por palabra. A veces cuando el dolor la sobrepasa, lo sostiene entre las manos, y dice en voz baja: «Cumpliré tu deseo, Miguel. Seguiré adelante, sin miedo». Y en ese instante jura sentir su presencia cerca, como si él la escuchara, como si aquel mensaje no fuera una despedida, sino una promesa eterna. Han pasado 2 meses desde aquella trágica despedida, y aunque el tiempo parece haberse detenido, María Claudia Tarazona intenta seguir adelante, paso a paso, día tras día. Vive entre recuerdos, lágrimas y una fortaleza que ella misma desconoce de dónde proviene. Dice que su mayor motivo para levantarse cada mañana son sus hijos, los mismos que aún preguntan con inocencia por su padre. Prometí a Miguel que cuidaría de ellos, que protegería nuestro hogar y que no dejaría que el miedo me venciera, confiesa con la voz temblorosa. Cumplir esa promesa no ha sido fácil. Cada rincón de su casa guarda un pedazo de su historia juntos. La taza que él usaba en las mañanas, su perfume aún impregnado en la ropa, los libros subrayados en su escritorio. Todo permanece tal como él lo dejó, como si en cualquier momento pudiera regresar. María Claudia ha reaparecido en actos públicos, fundaciones y homenajes. Su presencia siempre provoca un silencio profundo. No habla desde el resentimiento, sino desde el amor. Agradece las muestras de cariño, las cartas, las flores, pero sobre todo, el apoyo que ha recibido de personas que ni siquiera conoció en vida. Miguel no era solo mío, era de todos, dice con orgullo. Pero hay algo que nunca ha podido olvidar, las palabras que su esposo le dijo una semana antes del atentado. Estaban juntos en la sala, viendo a sus hijos jugar, cuando él la miró fijamente y le tomó la mano. Pase lo que pase, no dejes que el miedo te robe la esperanza. Esa frase quedó grabada en su alma. Cada día, cuando el dolor amenaza con quebrarla, la repite en silencio. Se ha convertido en su guía, en su fuerza, en su manera de seguir adelante. Aunque la ausencia duele, María Claudia asegura que el amor no muere, solo cambia de forma. A veces cuando su pequeño hijo la abraza y pregunta por su papá, ella sonríe con dulzura, acaricia su cabello y le responde con ternura. Papá está aquí, con nosotros, siempre. Esa respuesta, dice, es más que una forma de consuelo. Es una verdad que siente en lo más profundo de su corazón. Porque cada amanecer, cada gesto de sus hijos, cada palabra de apoyo, le recuerdan que Miguel sigue presente, no en cuerpo, pero sí en espíritu, acompañándolos, cuidándolos, cumpliendo su propia promesa de nunca abandonarlos. Hoy, María Claudia Tarazona es vista como un símbolo de fuerza y amor inquebrantable. No por haber superado el dolor, sino por aprender a vivir con él. Porque cuando el amor es verdadero, ni siquiera la muerte puede romper ese lazo. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal Secretos de Historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias humanas detrás de cada tragedia. Cuéntanos en los comentarios qué opinas del valor y la fuerza de María Claudia Tarazona. Nos vemos en el próximo vídeo, donde revelaremos lo que muchos prefieren callar.